buenos días a todos. Les damos una cordial bienvenida a Comprensión de los Tiempos Actuales y le vamos a dar inicio a la clase de Colosenses con el pastor Humberto Paz. Esta clase ya la dictó él en inglés, una clase muy buena, y es una clase que realmente nos ayuda. El libro de Colosenses y la forma como va a presentar el pastor Humberto nos ayuda a entender un poquito más de los tiempos en que vivimos, que también se aplicaban al tiempo de los colosenses. Entonces, las notas las pueden bajar en la página web, ahí están las notas, y le vamos a dar la bienvenida al pastor Humberto, pero antes vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, gracias por la vida del pastor Humberto, gracias por esta clase tan interesante. Señor, yo te pido que abras nuestros oídos, los oídos de nuestro corazón, los ojos de nuestro corazón, para que veamos y seamos entendidos en los tiempos, Señor, y que podamos enfrentar los retos que tenemos, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo y el poder de tu palabra. Que tu verdad, Señor, sea establecida en nuestros corazones y que tu Espíritu Santo nos sea guiando a toda verdad, como es parte de la obra tuya en nuestras vidas y más en estos tiempos, Señor. Gracias y gracias por el pastor Humberto, Señor, y pedimos que seas tú hablando a través de él. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pastor Humberto, le damos la bienvenida. Bienvenidos a todos, un gusto estar con ustedes y compartir un poco sobre el libro de Colosenses y lo pertinente y lo relevante que es para nuestros días. Hemos puesto un énfasis sobre la cosmovisión al estudiar este libro de Colosenses porque Colosenses nos da la forma en que debemos ver la vida. Y en estos días se habla mucho acerca de la cosmovisión, y lo que nos interesa más que todo es hablar de la cosmovisión bíblica. Sin embargo, sería bueno revisar las cosmovisiones que existen en el mundo para entender entonces cuando escuchamos a alguien o cuando hablamos con una persona que salga con lo que nosotros diríamos una doctrina diferente o un punto de vista, forma de pensamiento diferente al nuestro. Y mucho tiene que ver con la cultura, obviamente. De hecho, hoy día la cosmovisión es definida o es tratada con sinónimos como la cultura, la perspectiva de la vida. Perspectiva de la vida es general y se aplica a todo realmente, porque es la forma en que vivimos, la forma en que vemos la vida, que nos comportamos, actuamos, pensamos. Y es otro sinónimo que se usa el día de hoy, es la ideología de la vida. En otras palabras, es una idea de cómo debemos vivir. Las ideologías son solamente ideas que no han sido comprobadas, pero que reemplazan a los valores que han existido por siglos y siglos. Entonces, la ideología son solamente ideas y no son la verdad con respecto a la vida. Y vamos a hablar un poquito acerca de esto. Ha habido 4 cosmovisiones principales a través de los tiempos, y hay otras llamadas cosmovisiones que han surgido después, que en ocasiones es una mezcla de varias de las cosmovisiones de las que vamos a hablar, y, y, eh, am, y se mezclan algunas ideas se adoptan y se mezclan, ah, y en cierto sentido forman una nueva cosmovisión para nuestros días. Las 4 cosmovisiones principales que han existido la número 1 es el teísmo. En otras palabras, el teísmo es la creencia de la existencia de un solo Dios, especialmente la creencia en un Dios personal que es el creador y el gobernante del universo y que está involucrado con nuestras vidas, que está interesado en nuestras vidas.
Hay otra cosmovisión que es el naturalismo, el materialismo y ateísmo, estas van juntas. Es la creencia de que todas las cosas salieron de la nada, pero no hay Dios. Los humanos creen que son unos animales altamente evolucionados y el universo es algo cerrado. En otras palabras, el universo es lo que es y es lo que siempre será. Es, no hay un creador, todo salió simplemente de la nada. ah, ah, y algunos piensan, algunos que sostienen esta teoría o esta ideología, dicen que había un granito de una materia del tamaño de un punto que nosotros ponemos en las cartas o en los escritos, y que de ahí, eso explotó y de ahí surgió todo. Eso es lo que piensan muchos acerca de esto, el naturalismo, el materialismo y el ateísmo. Después tenemos el panteísmo. El panteísmo es la idea de que todo es Dios. Dios está en todo. Dios es impersonal y abstracto. Estos sistemas básicos los encontramos en las religiones y las filosofías orientales, tales como el hinduismo, el brahmanismo, la nueva era aquí en el mundo occidental. Pero la idea, lo que hablan ellos es que todos formamos parte de la misma materia que es el espíritu. Entonces, hasta ahí pues, todo suena bien. Sin embargo, ellos creen que Dios está en los árboles, Dios está en los ríos, Dios está en los lagos, Dios está en los animales, Dios está en todo. En otras palabras, que todos somos uno. No hay un creador, o sea, que Dios no está aparte de nosotros, que Dios es parte. Y esto en nuestros días se usa cuando tratan de alguna un grupo religioso. ah, Hablan de, por ejemplo, como lo presentan es que cuando Jesús dijo, el Padre y yo somos uno", Jesús no lo sabía antes. Jesús se dio cuenta en un momento determinado, lo descubrió dentro de sí mismo y entonces es cuando lo expresó. Pero Cristo era uno con la naturaleza, con los árboles, con todo esto. Entonces esto lo separa a Cristo como el Señor, como Dios. Aparte del ser humano. Ellos nos ponen a nosotros, los seres humanos, como iguales a Dios. Otra cosmovisión es el deísmo, es la creencia de que hay un Dios que creó el universo, pero hasta ahí no gobierna en el universo. Él no está interesado en nuestras vidas, Él no interviene en el mundo, Él no se mezcla con nosotros. Él simplemente lo creó y dejó que siguiera su rumbo y siguiera su cauce. Hay otras que hablamos que es el posmodernismo, que en cierto sentido para mí hay una mezcla de cosmovisiones. El posmodernismo dice que no hay verdades objetivas o verdades absolutas, no hay estándares morales. La realidad, en última instancia, es una construcción social humana. En otras palabras, nosotros creamos las realidades de la vida. Nosotros creamos como una construcción social, creamos cuál es la realidad en nuestras vidas. Por ejemplo, lo que la realidad es lo que yo hago que sea. Yo la creo. No es Dios, sino la realidad yo la creo. Por ejemplo, escuchamos a personas decir que son un niño o un joven o un hombre que está atrapado en el cuerpo de una mujer, o viceversa, una mujer que está atrapada en el cuerpo de un hombre. En otras palabras, es lo que ellos
piensan que son. Ellos crean su realidad de que no son un hombre, sino una mujer, o no son una mujer, sino un hombre. Y esto realmente todo lo que es una orientación sexual, o es algo es el pecado, pero no es una cuestión de identidad. Se enfatiza mucho en el transgénero. Bueno, tienes que llamarme con un pronombre femenino porque aunque estoy en un cuerpo de un hombre, soy femenina. Y están demandando que esto sea así. Sin embargo, científicamente es todo lo contrario. Por ejemplo, desde que nacemos hasta que morimos, somos ya sea hombre o somos mujer. Y científicamente se comprueba por el ADN. Desde la concepción se crea una ADN en la cual se identifica como varón o como mujer. Una persona que muere, por ejemplo, se han descubierto cadáveres de miles de años, y la forma en que se dan cuenta si es hombre o es mujer es por el ADN que sacan de los huesos, aparte del esqueleto, la estructura del esqueleto. Hay diferencias entre el esqueleto del hombre y la mujer. La pelvis de la mujer es más ancha que la del hombre. Las costillas o la caja torácica de la mujer es más corta, es más pequeña que la del hombre. Entonces, hay muchas formas científicamente en que se identifica si un hombre si un esqueleto fue un hombre o fue una mujer. Um, el posmodernismo que hace mucho énfasis o que está guiado mucho por el EGTB, ellos dicen, es un pluralismo moral, y aquí es donde yo digo que hay ciertas mezclas en las cosmovisiones. No hay nada de malo entre el matrimonio de un hombre y una mujer, o de una mujer, entre un hombre y una mujer y una mujer. Es un pluralismo moral, ¿no? Las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo no tienen ningún problema. Y entonces, este es el posmodernismo que, en mi opinión, adopta a veces ciertas cosas de otras cosmovisiones, como el pluralismo. Hablando del pluralismo, se conocía y se ha conocido más que todo como las diferentes religiones que representan perspectivas igualmente válidas sobre la realidad. En otras palabras, hay muchos caminos válidos para llegar a Dios. Jesucristo, ellos dicen, no es el único camino para ir a Dios, para llegar a Dios. Hay muchos. Y esto es lo que ya después se habla de que todos tenemos una silla en la mesa. En otras palabras, aunque mi religión mi creencia puede ser un poquito diferente, tener la apariencia diferente, el centro, el núcleo es el mismo, todo viene de la misma realidad. El deísmo terapéutico moralista, lo que hablábamos acerca del transgénero, se trata ahora como una enfermedad física, y no es tal cosa. Ya hablamos de la identidad, de la identificación física, científica entre un hombre y una mujer, el ADN y la diferencia en los huesos. Entonces, no es una enfermedad física, es espiritual, es mental, y necesita ser tratada espiritualmente y mentalmente, no como algo físico. El problema que estamos enfrentando, que estamos viendo, es que los gobiernos, las organizaciones mundiales
se han unido en la proliferación de estas ideologías. La Organización Mundial de Salud, la Organización de Naciones Unidas y otras organizaciones globales están empujando, están presionando para la aceptación de estas ideologías. Más que todo es, por una parte, es la destrucción de la familia y el control de la población. Se ha hablado mucho de esto y se ha considerado por algunos como una conspiración, pero realmente es una realidad porque lo han declarado tanto del Banco Mundial como de las Naciones Unidas. A la Organización Mundial de Salud han declarado que necesita haber un control de la población. Entonces, cuando se promueve el matrimonio entre un hombre y un hombre y una mujer, entonces ya no hay procreación, ya no hay familia, ya es una manera en que tratan de detener el crecimiento de la población. Y lo que pasa es que estamos llegando a días como habla en Jueces capítulo 17, versos 6 y 21-25. Dicen, aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que era recto ante sus propios ojos. Esto es lo que el posmodernismo. Dios quiere que seamos felices y cada quien haga lo que bien le parece, lo que él quiera, lo que quiera hacer. Y parece que aún como cristianos, en algunos casos nos estamos comportando como el pueblo de Israel en el tiempo de los jueces, porque aún en las iglesias llamadas cristianas o en algunas iglesias, todo o muchas de estas cosas son permisibles y es solamente que Dios quiere que seamos felices. Y lo que está sucediendo es que está habiendo una infiltración de estas cosas en las iglesias. Ahora, cuando hablamos de la cosmovisión bíblica, estamos hablando de una perspectiva bíblica de la vida. En otras palabras, la Biblia nos enseña cómo debemos vivir, cómo hemos de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, cómo hemos de vivir de acuerdo a los caminos de Dios. Es una forma de vida según Dios nos enseña, nos instruye y sus caminos. Ahora, en Hechos 17-28 dice, porque en él vivimos y nos movemos y existimos, como también algunos de sus propios poetas lo han dicho, porque también nosotros somos su descendencia. En otras palabras, nuestra vida está en Dios. Nos movemos según Dios nos instruye y según en los caminos de Dios y existimos para Dios. Existimos para Dios. Y hablando de caminos, hay escrituras en el Antiguo Testamento que nos hablan acerca de andar en los caminos del Señor para nuestro propio bien. Ahora, en el Nuevo Testamento, en los inicios de la iglesia, también era conocida como el camino. Hechos 9:2 dice, cuando Saulo perseguía la iglesia, dice, pidió cartas a las sinagogas de Damasco para que si encontraba alguna pertenencia o algunos que pertenecían, hombres o mujeres que pertenecían a este camino. ¿Cuál camino? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En otras palabras, algunos hombres o mujeres que pertenecían a Jesús, a que los trajese presos a Jerusalén. Hechos 19:9. Pero cuando algunos se volvieron tercos y continuaron en la incredulidad, hablando mal del camino ante la congregación. ¿Cuál camino? Hablando mal de Jesús, desprestigiando, tratando de desacreditar a Jesucristo. Pablo se retiró y se llevó a sus discípulos con él. Hechos 19:23, en aquel tiempo surgió no poca perturbación concerniente al camino. ¿Cuál camino? O sea, está hablando de Jesús, la predicación de Jesús. Acuérdense que en una ocasión vinieron a Pedro también y le prohibieron que hablara del nombre de Jesús. Y Pedro dijo, no podemos hacer esto. Es mejor obedecer a Dios que obedecer a los hombres.
Entonces, toda la predicación, en nuestros días estamos encontrando lo mismo en algunos continentes, en algunos países. Prohibido hablar de Jesús. Por ejemplo, en India está prohibido hablar de Jesús en algunos lugares, aunque en la India tienen muchos dioses y es un pluralismo. ah, Sin embargo, prohíben que hable uno de Jesús y hasta hay persecución en eso. En los países musulmanes, obviamente, el tener una Biblia es sentencia de muerte. El hablar de Jesús es sentencia de muerte para muchos. En fin, hay varias escrituras sobre la iglesia conocida como el camino, pero el enfoque es Jesús. Jesús es el camino. Y lo que han atacado siempre ha sido la persona de Jesucristo. Y como vamos a ver en los tiempos de los colosenses, como aún en nuestros días, es la persona de Jesucristo la que está siendo atacada más que todo, en diferentes ángulos, en diferentes maneras, pero siempre es a la persona de Jesucristo que el ataque es dirigido. Ahora, a veces decimos nosotros, y esto es importante cuando hablamos del camino, hablando de Jesús, a veces decimos, nosotros estamos en el camino de Dios, o hay alguna persona, nos referimos que está en el camino de Dios, pero ¿qué queremos decir con esto? ¿Qué queremos decir cuando decimos estamos en el camino? En la mayoría de las veces yo me he dado cuenta que cuando hacemos preguntas, bueno, ¿qué quiere decir con esto? Que andamos en el camino. Bueno, es que yo creo en Jesucristo como mi Salvador. Y eso es hasta donde llegamos. Eso es andar en el camino que creemos en Jesucristo como nuestro Salvador. Ahora, es esencial, indispensable, obviamente, creer en Jesucristo como nuestro Salvador, pero Jesucristo es más que salvación. Jesucristo es una vida. En Él vivimos y nos movemos. Él nos enseña. Él vino a esta tierra a enseñarnos a vivir, cómo comportarnos, cómo actuar, cómo pensar, qué actitudes tener. Y cuando entramos en esto, en los caminos de Dios, el camino es un estilo de vida, no es un trabajo que hay que hacer, es un estilo de vida, que ese estilo de vida resulta en la obra que hacemos para el reino de Dios. La cosmovisión bíblica, la cosmovisión cristiana que es definida, está en su pantalla, va a aparecer. Es la cosmovisión, no es un marco de pensamiento o un sistema intelectual, sino que es el discernimiento espiritual para comprender la voluntad de Dios. Ahora, voy a pedirles que mantengan esto en mente el resto de las semanas que vamos a estar hablando de esto, porque el discernimiento espiritual para comprender la voluntad de Dios es esencial para poder decir andamos en el camino o estamos en el camino de Dios. Es comprender la voluntad de Dios. Como número 2 es tener la mente crítica para comprender los pensamientos contemporáneos. En otras palabras, no aceptamos lo que el mundo nos ofrece simplemente porque nos dicen que hay que aceptarlo. La mente crítica es aquella que puede hacer una crítica de lo que escucha, de lo que estamos escuchando, y decidimos entonces aceptar o no aceptar lo que nos están diciendo. Por ejemplo, las ideologías de transgénero, del LGTB, la teoría crítica de la raza, todas esas cosas que están tratando de ser impuestas sobre la iglesia. Necesitamos una mente crítica. Primero, la voluntad de Dios, comprender cuál es la voluntad de Dios, tener la mente crítica para entender de dónde vienen estos pensamientos contemporáneos y entonces tomar la decisión de aceptar o no aceptarlos. También necesitamos la mente transformada o renovada y la sabiduría divina y la verdad. En otras palabras, la cosmovisión cristiana es la verdad
y el sistema de creencias espirituales para poder ver y pensar de la manera que Jesús ve y piensa. Jesús aún ve y Jesús aún piensa en el día de hoy. Y lo que necesitamos nosotros es, como Pablo dice, tenemos la mente de Cristo. Es el tener la verdad, el sistema, la verdad y sistema de creencias espirituales para entonces ver y pensar como Jesús lo hace. Sin embargo, yo quisiera añadir a esta, ampliar a esta definición en la última parte. No solamente es la verdad y el sistema de creencias espirituales para poder ver y pensar de la manera que Jesús ve y piensa, pero para que podamos vivir, que podamos actuar, que podamos amar, que podamos tener la actitud de Jesús, como Pablo dice en Filipenses 2, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces no se trata solamente de creer, sino de la vida en Dios. Por eso, cuando hablamos una vez más acerca del camino, es más que la salvación, es el poder vivir, actuar, amar, tener la actitud de Jesús y poder manifestar la vida de Jesús a un mundo perdido. Creer es importante, pero no lo es todo. Necesitamos ir más allá de solamente creer, y es el vivir de acuerdo a los caminos de Dios. Santiago 2:19 dice que los demonios creen y tiemblan, pero no viven como en los caminos de Dios, no viven en la forma en que Dios nos ha instruido a nosotros. Entonces, es algo, la cosmovisión es una perspectiva de vida, va más allá de la salvación. La salvación es la puerta de entrada a una vida de transformación a la misma imagen de Jesucristo. Hay algunas encuestas del grupo Barna en las que ha hecho una encuesta sobre la condición de la iglesia. Podemos seguir hacia otra. ah, que piensan, hay lugares, iglesias o hay cristianos que tienen una forma de pensar en las cuales se ha apartado de lo que es la Biblia, lo que es la verdad. Por ejemplo, en esta gráfica ustedes pueden ver algunos conceptos. Por ejemplo, el primer concepto, las personas no son básicamente buenas, somos pecadores. Ahora, los que se oponen, el porcentaje que están aquí, son aquellos que rechazan esta idea de que somos pecadores. El 75% de evangélicos, el 76% de pentecostales rechazan esta enseñanza. En la iglesia tradicional, 81%, los católicos, el 84% rechaza eso. En otras palabras, ellos piensan que somos básicamente buenos, que no hay nada malo en nosotros, que realmente no somos pecadores. Y hay predicadores en el día de hoy, iglesias muy, muy grandes en Estados Unidos que basan toda su predicación en esto. Otro punto es la fe que profesa. Es importante tanto o más que simplemente tener alguna fe. 62% rechaza esto. En otras palabras, profesa cualquier fe, entonces todo camino te lleva a Dios. Básicamente, los que rechazan esto es lo que están diciendo. La tercera es: el Espíritu Santo no es solo un símbolo del poder, presencia o pureza de Dios, pero es real y es un ser influyente. 58% de evangélicos rechazan esto, el 66% de pentecostales rechazan esto. En fin, ustedes pueden ir viendo, si ustedes obtienen las notas, pueden tener esto y pueden ir viendo todo esto. No quiero pasar mucho tiempo en todo esto, algo que ustedes mismos pueden leer en el futuro, pero simplemente recuerden,
vean que el porcentaje que están ahí son los que rechazan la enseñanza bíblica que aparece al lado izquierdo. Si podemos continuar en la siguiente, este es un poquito más de lo mismo, pero ustedes pueden leerlo. La cosmovisión de pastores. Hay una encuesta que hizo este mismo grupo Barna, lo cual eh, es representativa de pastores cristianos en Estados Unidos. Ah, y muestra que la gran mayoría de pastores no poseen una cosmovisión bíblica. De hecho, un poco más de un tercio, al 37%, tiene una cosmovisión bíblica. El 62% tiene una cosmovisión híbrida conocida como sincretismo. En otras palabras, el sincretismo, esa cosmovisión es una mezcla de entre unas verdades bíblicas con la cultura en que estamos viviendo el día de hoy. Y entonces hacen una mezcla y diluyen el mensaje del evangelio. Y esto es lo que está causando una separación del hombre de Dios. El 62% de pastores enseñan sincretismo, entonces la iglesia en sí, los miembros que permanecen en esas iglesias van a tener una cosmovisión muy distorsionada, no una cosmovisión bíblica. Sucedió con los Gálatas, por eso Pablo les escribe y les dice, oye, estoy sorprendido que tan pronto comenzaron en el espíritu y ahora están terminando en la carne, tan pronto fueron engañados en todo esto. Ah, Todo esto tiene ¿qué quiero decir? Tiene una consecuencia, por ejemplo, al decir que no se enseña la cosmovisión bíblica en la iglesia, los miembros no van a tener una cosmovisión bíblica, una perspectiva de la vida. Se descubrió también que solamente el 2% de padres cristianos tiene una cosmovisión bíblica. Entonces, ¿cómo van a enseñar a sus hijos las verdades bíblicas, la cosmovisión bíblica, si no tienen una cosmovisión bíblica ellos mismos? Y esto tiene que ver con la enseñanza de la palabra de Dios, no solamente con la predicación del evangelio para que la gente sea salva, pero entonces, cómo han de vivir la vida, enseñarnos a cómo es que la Biblia nos enseña a vivir. El libro de Colosenses nos habla mucho de esto al estudiarlo después. Hay un reporte del mismo grupo Barna de una encuesta que se hizo a nivel mundial acerca de los adolescentes. Hay un hambre en los adolescentes alrededor del mundo de tener un encuentro radical con Jesús. Quieren conocer a Jesús, quieren conocer más de Jesús y no quieren religión, pero quieren un encuentro personal con Dios, y eso es una buena señal. Eso es algo muy bueno que necesitamos como iglesia aprovechar. Sin embargo, la encuesta muestra que de entre los adolescentes cristianos, solamente el 50% creen que Jesús fue crucificado y que resucitó al tercer día. 50% de adolescentes cristianos alrededor del mundo no creen en la resurrección de Cristo. No solamente eso, pero el 32% de los adolescentes cristianos dicen que Cristo no está involucrado en el mundo hoy, no está activo en el mundo hoy. Para ellos es Cristo más algo del pasado, pero no del presente. Y es algo contradictorio porque quieren tener una relación radical con Jesús, un encuentro radical con Jesús, pero piensan que es solamente para el pasado. Entonces hay una confusión en estos adolescentes.
Y lo que podemos entonces deducir en cuanto a esto es que hay una falta de enseñanza en las iglesias, de presentar toda la enseñanza completa con respecto a Jesucristo y no adoptar las cosmovisiones seculares que están apareciendo en el mundo en el día de hoy. Ahora, hay infiltración de cosmovisiones, de falsas doctrinas desde que Cristo existió, desde que Cristo estuvo en la tierra, desde que Cristo ascendió al cielo y la iglesia comenzó. Siempre ha habido el reto de las falsas enseñanzas, ha habido de el distorsionar las enseñanzas de Cristo, y siempre todo es el ataque a la persona de Jesucristo. Eso es lo primordial que quieren hacer o tratan de hacer. Un ejemplo en nuestros días es la iglesia progresista. La iglesia progresista tiene algunos aspectos. Por ejemplo, dicen ellos que hay que guiarse más por los sentimientos que por la verdad y la fe en Cristo. La iglesia progresista, ellos niegan la obra de expiación de Jesús en la cruz del Calvario. Ellos dicen que el sacrificio de Jesús en la cruz fue algo horrible e innecesario. Para ellos, la idea de que el Padre, Dios Padre, requería o requirió el sacrificio de la sangre de su Hijo se percibe como una acusación del carácter de Dios. En otras palabras, convierten a Dios en un abusador divino. En otras, Dios el Padre abusó de Cristo de esta manera al requerir su sacrificio. Esto aleja al hombre de su necesidad de Cristo. En otras palabras, Cristo no necesitó morir, entonces la obra expiatoria de Jesús no era necesaria para esto. Dios es puesto en el sillón de los acusados y lo declaran injustos, pero tienen mucha labia, tienen mucha facilidad de palabra para presentar las cosas, pero básicamente esta es una de las cosas que dice. Por ejemplo, hay un predicador que escuché que dijo: ¿qué clase de Dios es el que requirió el sacrificio de su Hijo para liberarnos de sí mismo? La forma sutil en que voltean las cosas ya no es para liberarnos del pecado o liberarnos de las garras de Satanás, pero es liberarnos de Dios mismo. Entonces, ponen a Dios como un ogro, ponen a Dios como un mal padre, un padre malo, y no había necesidad para ellos de que Jesús muriese. No hay obra expiatoria, no había necesidad de tal cosa. Y como consecuencia de esto también niegan la resurrección. La resurrección de Cristo para ellos es solamente una metáfora, porque no era necesario que Jesús muriera por nosotros para salvarnos. Él murió, dicen ellos, porque se identificó con los marginados, lo que ahora escuchamos como justicia social. Para ellos entonces Jesús se identificó con los marginados y era una amenaza para los romanos. Y de hecho fueron los judíos quienes dictaron la sentencia de crucifixión de Cristo. Jesús era una amenaza para los líderes religiosos de su tiempo, que no lo aceptaron como el Mesías. Y esto alejan al hombre de su necesidad de Cristo, niegan el poder de Dios para redimir al hombre del pecado. La Biblia, dicen también, no es la palabra de Dios. La palabra de Dios es vista más como un diario. Por ejemplo, a nosotros a veces, si tenemos un devocional, tenemos un diario, escribimos lo que vamos pensando, lo que vamos sintiendo, cómo la palabra de Dios nos habla. Y ellos dicen que los que escribieron la Biblia es solamente un diario de viaje espiritual. No es la palabra inspirada, inerrante y autorizada palabra de Dios. Los escritores son bíblicos,
como personas antiguas con buenas intenciones que estaban haciendo todo lo posible por entender a Dios en los tiempos y los lugares en que ellos vivían, pero que no es la palabra de Dios, es una autoridad para decirnos cómo vivir. Entonces nos alejan de la autoridad de Dios según estos pensamientos. El pecado original no existe. Admiten que hay pecado, pero que no tenemos algún tipo de naturaleza pecaminosa. El pecado para ellos, o la forma, el pecado no nos separa de Dios, dicen ellos. Lo que nos separa de Dios es la vergüenza que nosotros sentimos. Y una vez que dejamos de tener vergüenza, entonces ya estamos perdonados, ya no hay nada que hacer. Ellos no necesitan a Dios para ser salvos, solo necesitan encontrarlos en sí mismos, dentro de ellos mismos. Aleja esto al hombre de la necesidad de Dios y lo coloca como autosuficiente. Entonces, podemos ir viendo cómo algunas de estas cosas encajan dentro de las cosmovisiones que mencionamos en un principio. Y la razón que estamos mencionando todo esto, porque cuando entramos al libro de Colosenses, no vamos a encontrar de una manera muy clara que se hable sobre estas cosas. Pablo simplemente va al grano con una enseñanza, con una instrucción, corrigiendo todos estos errores, como lo vamos a ver. También dicen que Jesús no es el único camino a la salvación. Hablamos acerca del pluralismo. Ya todo es el panteísmo, y el pluralismo, la justicia social. El evangelio no es, para ellos, no es principalmente el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Para ellos, el mensaje, el corazón del mensaje del evangelio es la justicia social. Eso es lo que ellos predican, eso es lo que ellos promueven. Dejan a un lado a Cristo para el mensaje del evangelio, y ponen todo lo que ellos consideran la justicia social, que es lo necesario. En otras palabras, es la salvación por obras. Vuelve a eso, la salvación por la justicia social, la salvación. Ahora, que hay necesidad de justicia, que necesitamos ser justos, sí, pero no es el mensaje de la salvación. El mensaje de la salvación es Cristo. Una vez que Cristo está en nosotros, entonces Cristo comienza a desarrollar el carácter y las cosas que necesitan ser desarrolladas en nuestras vidas. Y estos ponen a Jesús como uno del montón. No es realmente el mensaje, no es el principal, no es la persona principal en el mensaje del evangelio. Hay otro aspecto que ellos enseñan, es que la visión principal del cielo y el infierno es el universalismo. La idea es para ellos que nadie será castigado en el infierno. Todos eventualmente serán salvos y restaurados a una relación correcta con Dios. Así es que podemos vivir como queramos, podemos pecar y podemos hacer todo lo que queramos hacer. Al fin de cuentas, nadie va a ser castigado en el infierno, sino que vamos a ser redimidos después de que hayamos muerto. El evangelio, ya vimos, no es visto como las buenas nuevas, sino como el mensaje principal para ellos es la justicia social. Bueno, en el día de hoy, como en el Nuevo Testamento y a lo largo de los siglos, la iglesia ha enfrentado y enfrenta retos, ataques y presiones de la cultura, con una cosmovisión anti Dios. Y en el Nuevo Testamento vemos a los apóstoles corrigiendo todas estas cosas. La iglesia de los colosenses se enfrentaba este desafío, y Pablo escribe esa carta, aunque él nunca visitó la iglesia de Colosas, o al menos cuando escribió esta carta no la había visitado. Pero Epafras, el pastor de la iglesia de los colosenses, lo visita en la cárcel
y de ahí le dice, estas son las cosas que están sucediendo en la iglesia. Y entonces Pablo escribe la carta a los colosenses, ah, corrigiendo todas estas cosas. ¿Qué es lo que enfrentaba la iglesia de los colosenses? Bueno, era las enseñanzas de los gnósticos. Los gnósticos ponían mucho énfasis en el conocer, en el saber. Eso es lo que significa gnóstico. Ah, los gnósticos presentaban a Jesús como insuficiente. Volvemos a repetir, el ataque siempre es a la persona de Jesucristo en los días de los colosenses como en nuestros días. Es desacreditar, es hacer a Jesús a un lado, es hacer su obra y su sacrificio a un lado. Y ellos presentaban a Jesús como insuficiente e inadecuado para dar salvación y perdón a la humanidad. El sacrificio, como dijimos en la iglesia progresista, ellos dicen que el sacrificio de Jesús no era necesario, no hay obra expiatoria en el sacrificio de Jesús. Otro aspecto de los gnósticos era la astrología, los horóscopos. Ellos se basaban mucho en las estrellas, en los horóscopos, en predecir el futuro, en si el día de hoy iban a tener un buen día o iban a tener un mal día. Y, y Pablo les advierte en el capítulo 2, verso 8, dice, cuídense de que nadie los engañe. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. En otras palabras, Pablo está diciendo, hay muchas cosas que se están hablando en el mundo en ese entonces, pero esas son cosas de hombres. Ustedes necesitan enfocarse en las cosas de Cristo. Una tercera aspecto de los gnósticos era que daban gran importancia a los poderes de los espíritus demoníacos. Pablo menciona a los principados y potestades en capítulo 1, verso 16, capítulo 2, verso 10 y versículo 15. En el antiguo mundo o en aquellos tiempos hablaba mucho sobre los espíritus de demonios, como en el día de hoy, si uno va a Brasil o va a Cuba, o a algunos lugares, México, donde predomina mucho la hechicería y los espíritus de demonios. Pero en el mundo antiguo decían que los demonios estaban en los árboles, estaban en los ríos, estaban en los lagos y los consideraban como intermediarios entre Dios y el hombre. Y vamos a explicar un poquito más de esto cuando lleguemos a la base de estas cosas en lo que los gnósticos creían y enseñaban. Había también un elemento filosófico. La herejía buscaba destruir la fe de los creyentes con estas filosofías huecas y engañosas, cuestiones, filosofías, cosas que tenían facilidad de palabra y los envolvían en estas cosas. Y Pablo les advierte y dice que no se dejen engañar por estas cosas. Insistir en la observancia de días, de rituales, de festividades, lunas nuevas, el sábado. Colosenses 2:16, por tanto, nadie os juzgue en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Y esto es, por ejemplo, uno podría preguntarse, bueno, pero en el Antiguo Testamento Dios requería estas cosas. Sí, pero Dios requería que las cosas se hicieran del corazón y no solamente como rituales y que vivieran como bien les pareciera. Si vemos en Isaías 1, 12 al 17, habla más que todo, dice, ¿quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios,
No me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no las puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. En otras palabras, Dios les está diciendo, algo que era espiritual y algo que se hacía del corazón de ustedes las han corrompido. Y dice después, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos, o sea, la forma de vida, la cosmovisión no era de acuerdo a lo que Dios les había instruido. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien. En fin, todo esto nos va diciendo, y los gnósticos no era de imponer estas cosas sobre los creyentes de una manera, porque en primer lugar, Cristo había cumplido todo esto, ya no era necesario todas estas cosas, pero los gnósticos querían imponer estas cosas sobre ellos de una manera, vivan como quieran, mientras hagan estas cosas, entonces van a estar bien con Dios. Establecieron leyes sobre la comida y la bebida. También tendían a que los hombres pensaran a la ligereza en la castidad que el cristiano debía tener, la forma de vida. En otras palabras, el, el, el cuerpo, la materia es mala, Dios es espíritu, el espíritu es bueno. Entonces, si la materia es mala, entonces Dios no va a tener contacto con ella. Ah, entonces, podemos vivir como queramos, porque en fin, ya el cuerpo por sí solo, la materia es mala, entonces ah, ah, podemos fornicar, podemos adulterar, podemos hacer lo que queramos y no va a haber ningún problema. Otra rama del gnosticismo también hablaba de golpear el cuerpo, de reprimir el cuerpo de cualquier cosa. Entonces, y no contraigan matrimonio porque después van a pecar al tener sexo, no hagan esto, no hagan lo otro. En fin, ponían muchas normas, muchas reglas. Y había también otro aspecto de la adoración a los ángeles. Ah, y el día de hoy se habla mucho acerca de la aparición de ángeles, lo que es real, pero hay quienes dependen de los ángeles para que les digan cómo deben vivir, y los ángeles les van a decir tal cosa, los ángeles los van a guiar. Y esto ya es se puede convertir en una adoración a los ángeles. Y esto es lo que estaba tratando Pablo de evitar en la iglesia de los colosenses. Ahora, estoy hablando muy rápido y estoy hablando de cosas que no tienen nada que ver con Colosenses todavía, pero esto nos da el fondo histórico, y esto nos da el fundamento para entonces ver, ya cuando entremos en el libro de los Colosenses, entender por qué Pablo les escribe de la manera que lo hace. Los gnósticos enseñaban que la materia era mala y el espíritu bueno. Decían entonces que si Dios es santo y puro y la materia es mala, Dios no podía tener contacto o relación con la materia. Entonces, la creación resultó no de la creación de Dios. Dios no podía crear lo malo. Entonces, Dios no creó el universo, decían ellos. Pero eran una de las emanaciones de Dios que estaban muy alejadas de Dios. Ellos le llaman chispas. Una chispa que estaba muy alejada de Dios, entonces vino a crear el universo. Pero Dios no podía tener contacto con ellos. Argumentaban que si Cristo es el Hijo de Dios y la materia es mala, Jesús no podía tener cuerpo, carne y hueso. Entonces, acordémonos que Juan habla y dice que quien niegue que Jesús vino en la carne y sangre,
es del anticristo. Entonces ellos negaban que Jesús, porque la materia mala, Jesús hubiese tenido un cuerpo. Entonces Jesús no pudo redimirnos. Jesús no pudo entendernos como seres humanos en cuanto a nuestras vidas. Entonces, estas son algunas de las cosas que los gnósticos enseñaban, y Pablo trata con ellos en la epístola. En las notas ustedes van a encontrar algunas de las cosas en las que, versículos específicos en los que Pablo trata y enfatiza la superioridad de Cristo sobre todas las cosas. Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Colosenses 1:19, por ello complació al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Colosenses 2:3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Versículos 1:16, capítulo 1, verso 16, porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo, las que están en el cielo como las que están en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, poderes, autoridades, todo ha sido creado por él. Entonces, ellos negaban la creación, que Dios hubiese sido la creación, y por lo tanto Cristo no pudo participar en la creación del universo, en la creación del hombre. Cristo, decían ellos, no era humano, no podía tener carne y cuerpo. Colosenses 1:22 dice, en el cuerpo de su sangre, por medio de la muerte, para presentar los santos irreprensibles ante sus ojos, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, cuando conocemos el fondo histórico de los retos y los ataques que estaban recibiendo la iglesia de los colosenses, cuando comenzamos a estudiar y a leer los libros de Colosenses, nos vamos dando cuenta por qué, y también nos damos cuenta de qué es lo que está sucediendo en nuestros días. El propósito de estudiar Colosenses no es para conocer sobre el griego, conocer el significado de ciertas palabras solamente. El propósito principal es que veamos la superioridad de Cristo en todo y que podamos ser motivados a buscar más y más una relación más íntima con Dios. Como Moisés, cuando le dice en Éxodo 33:13, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino de vida, para que te conozca y halle gracia ante tus ojos. Y esto es lo que debe motivarnos al estudiar la Biblia, cualquier libro, cualquier pasaje, es conocer a Dios, conocer a Cristo. Pablo lo dijo, que refutó todo como pérdida por el excelente conocimiento de Cristo. Segundo lugar es que necesitamos reconocer que tenemos retos en el día de hoy, tenemos desafíos en el día de hoy por falsas enseñanzas, y que necesitamos ser enseñados, o necesitamos enseñar no solamente la predicación del evangelio para que la gente sea salva, sino la instrucción de cómo es que Dios quiere que vivamos, cuál es la cosmovisión bíblica, la forma de vida, la perspectiva de vida que necesitamos tener en este mundo para ser luz, para ser la sal de la tierra. No es solamente, muchas veces he escuchado personas que dicen, bueno, predica muy bonito, pero vive de una manera muy diferente a lo que predica. Y eso es lo que está dañando a la iglesia, es lo que ha dañado a la iglesia el día de hoy, de que pensamos que solamente predicar o predicar bonito es suficiente y que con eso ya estamos bien, y descuidamos la vida, lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Hay un equilibrio en todo esto. Y una de las cosas que ha sido descuidada, en mi opinión, es la cosmovisión bíblica, cómo hemos de vivir como iglesia.
rara vez escucho yo predicaciones sobre la ira, sobre el enojo, sobre la fornicación, sobre todas estas cosas que Pablo nos habla en las epístolas, en varias de las epístolas, no solamente Colosenses. Ah, y no enseñamos a la gente cuál es la forma de vida que debemos llevar. Así es que en las futuras sesiones que vamos a tener, entramos ya de lleno en el libro de Colosenses, pero no vamos a hacer mucha referencia a lo que hablamos el día de hoy. Pablo no hace mucha referencia a esas cosas, él simplemente se enfoca en enseñar la verdad. Los colosenses sabían de qué estaba hablando Pablo, porque estaban enfrentando eso. Al ver ahora algunas de las cosas que estamos enfrentando el día de hoy, cuando estudiemos Colosenses, tenemos una referencia de qué es lo que está sucediendo el día de hoy, y entonces vamos a ver las escrituras. Pero más que todo es que al estudiar Colosenses, dejemos que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas, que el Espíritu Santo nos enseñe y nos guíe el camino por el cual debemos andar, debemos vivir. Si es que gracias por estar en este día. Esto fue muy apresurado, muy rápido, muchas cosas que no tienen que ver con Colosenses, pero es un fondo histórico que nos ayuda a ver en las próximas lecciones, y nos va a dar una claridad y un entendimiento de Colosenses que, que no lo tendríamos si no estudiamos, si no vemos el fondo histórico de la iglesia. Dios les bendiga. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pastor Humberto. Muy, muy buena introducción, poder entender todos estos conceptos, estas cosmovisiones que nos bombardean y a veces no nos damos cuenta que nos están bombardeando. Tienen las notas, bájenlas en la página web. Revísenlas, estudien, aprendamos. Y estas estadísticas son alarmantes. Necesitamos aprender y ser sensibles. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué tantos pastores? ¿Por qué tantas iglesias? ¿Por qué está pasando lo que está pasando? Bueno, hay un bombardeo, es una realidad, y nosotros necesitamos crecer en la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia del pecado? ¿Qué dice la Biblia de Jesús? ¿Qué dice la Biblia de la salvación? Que todas estas doctrinas están en las epístolas. Entonces, los invitamos a que estudiemos la palabra de Dios y que el Señor sea ayudándonos. Gracias de nuevo, Pastor Humberto. Dios les bendiga. Y si estas enseñanzas son de bendición, compártanles, póngale un me gusta, hagámoslo viral para que seamos entendidos en los tiempos, y más cuando vemos que aquel día se acerca. Dios les bendiga.